Buenas tardes, mi nombre es Omaira Valencia. Vamos a empezar con la sustentación del artículo de revisión sobre metanogénesis ruminal y estrategias de mitigación. Se presenta a la profesora Diana Carolina Rodríguez como estudiante en la actividad de la proyecto que lo hicimos en el foro. Inicialmente, como se trata de un artículo de revisión, tenemos que indicar como sumario, perdón, que los productos de los rumiantes, ya sean de leche o de carne, obviamente son la principal fuente de proteína en el mundo y una gran fuente de trabajo para, no solo para el tercer mundo, sino para eh, todos los países, porque la agricultura y la ganadería son una fuente de trabajo para muchas personas. Desafortunadamente, entre el 2 y el 12% de la energía que consumen los bovinos es también fuente de metano entérico, que durante el proceso de digestión ruminal, ese metano contribuye al 6% de las emisiones antropogénicas del efecto invernadero. Por eso las investigaciones actuales que tienden a disminuir los problemas del calentamiento global están buscando maneras rentables, maneras efectivas para disminuir esos efectos negativos metanogénicos y al tiempo satisfacer las demandas de alimentación, las demandas de trabajo. Recordando un poco y brevemente los conceptos anatómicos, recordemos que ingresa por el esófago el alimento, es humedecido por la saliva, que la tampona, le hace efecto buffer, del esófago pasa al rumen, y en el rumen y el retículo es donde se sucede la principal etapa de la digestión. Pero el retículo, si el alimento no está bien masticado, lo retrocede porque no pasa por el orificio retículo masal y se devuelve para una nueva masticación. Luego, posteriormente, del omaso pasa al abomaso. Aquí están las formas que tienen ellos. Recordemos que la capacidad total del estómago puede ser de 110 a 235, y como aquí se ve en la diapositiva, el 80% lo constituye el rumen, el retículo apenas es el 5%, el abomaso o estómago verdadero es el 8%. El retículo es como una perita, el omaso es esférico, y el abomaso en forma de soca, de una J. Del abomaso pasa al intestino y es allí en el intestino donde suceden los procesos de absorción. Intestino delgado. En el intestino grueso se continúa de manera mínima, pero lo más importante es la absorción de agua para formar la materia fecal. Esos productos de la actividad ruminal, que son los que nos interesan fundamentalmente, ya sabemos que entran por el alimento, se mezclan, el proceso de remasticación, el proceso de digestión a nivel del rumen, a nivel menos, pero también del retículo. Y esos productos se transforman, parte en gases, parte por los microbios que hay en el rumen, que esa proteína microbiana es la que realmente alimenta al animal, y se van convirtiendo en los productos finales, que son los aminoácidos que se absorben a la sangre y terminan en los residuos alimenticios que se excretan con la materia fecal. Es aquí donde se forman esos gases, los ácidos grasos volátiles, que son absorbidos por el animal y se utilizan como fuente de energía. En eso hay otros productos que se forman, que son el hidrógeno y el dióxido de carbono. Esos que son utilizados por el rumen son los que pasan a la arquea, que esos son unos microorganismos que son los verdaderamente
productores del metano, del CH4. Y ese metano se devuelve y es eructado por el animal. Los carbohidratos de las plantas y las proteínas son los que principalmente al fermentarse es la que causan los ácidos grasos volátiles. En resumen, aquí tenemos la digestión, el proceso de rumia, el proceso del paso por el retículo rumen, el omaso, el abomaso, que ya hablamos. Este es el verdadero estómago. Se trata, aquí es una digestión ácida, retículo y rumen es fermentación para producir la proteína microbiana, intestino delgado es absorción de los nutrientes y el intestino grueso donde especialmente se absorbe agua para formar la materia fecal. Es importante recordar aquí que la proteína de la dieta puede ser proteína que pasa directamente, que se llama la proteína sobrepasante, y la proteína que se degrada y que se llama proteína no sobrepasante. Esa proteína de la dieta contiene nitrógeno, pero puede ser que el nitrógeno, que es el más importante, sea nitrógeno proteico o nitrógeno no proteico. El nitrógeno no proteico también se le llama fracción A y es el que se usa para formar el NH3 que en el hígado entra al ciclo de la urea. Y la fracción C, esa del nitrógeno, no se digiere porque está unida a la fibra detergente ácida. Y la fracción B es la proteína verdadera, que es la, es dada por la diferencia de, como tenemos aquí, la B es dada por la diferencia del 100% de la, restándole lo que era el nitrógeno no proteico y la proteína que está unida a la fibra detergente ácida. El efecto de la fuente de los hidratos de carbono, como ya lo explicamos, es la formación de los ácidos. Estos ácidos volátiles, que sabemos que son especialmente el acetato, el butirato y el propionato. Sabemos que el metano, aquí lo tenemos, se produce por la función ruminal durante la fermentación anaeróbica, y esto generalmente se presenta cuando las dietas son basadas en forrajes. El ácido acético tiene 2 carbonos, el propiónico tiene 3 carbonos y el butírico tiene 4 carbonos, o sea que esos ácidos grasos desde el punto de vista metabólico, al disociarse, en ese momento se convierten en acetato, en propionato o en butirato. Por cada molécula de azúcar o de glucosa que tiene 6 carbonos, entonces se van a generar o 2 acetatos, o se van a generar 2 propionatos, o se genera un butirato. O sea que los carbonos, cuando forman el propionato, no se va a perder ningún carbono de la glucosa. Esos carbonos que sí se pierden por la formación del acetato y el butirato son los que van a formar el dióxido de carbono y los que van a formar el metano. Entonces, en el proceso de metanogénesis, estos ácidos grasos, aquí tenemos lo que sucede. Recuerden que esto es por los eructos. Y aunque son la principal fuente de energía, el dihidrógeno y el dióxido de carbono son los que utilizan las arqueas para formar el metano. Ese gas es el que constituye el principal contaminante. Y eso se debe a que tanto la proteína como la glucosa son convertidos por los mecanismos que ya explicamos a un exceso de metano. Ese exceso de gas, si el animal no lo expele por los eructos, le causaría distensión abdominal, timpanismos y obviamente la enfermedad. Entonces, en el efecto invernadero de la producción agropecuaria, que es lo que más se ha investigado en la última década, lo que se busca es qué porcentaje de cada uno de estos parámetros es la fuente o la principal causa del efecto invernadero. Entonces, lo que se busca es cómo hacemos que los bovinos,
no, o los animales que producen metano no sean la fuente principal del problema, sino convertirlos a ellos en parte de la solución al transformar de manera más eficiente su productividad, su producción de leche, su producción de carne, y que su relación con el impacto ambiental sea mínima. Entonces, eso está estudiando aditivos en las dietas, manejo del estiércol, se quiere controlar la producción del CH4, controlar la producción del CO2, y esto todo puede contribuir a un mejor balance. Es altamente, por lo tanto, probable que tanto de esta producción, porque si el animal consume energía porque la bota por la producción de metano y le quitamos el exceso de metano, le quitamos que lo bote tanto, pues va a tener más energía y va a poder producir más. Como la demanda global de leche y carne se espere que se incremente para el 2050 en todo esto, es por eso tan importante que se pueda controlar el problema. Ahora, desafortunadamente, el vegetarianismo y los inventos de sustancias similares a la carne no han sido suficientes porque no son bien aceptados por el consumidor. Entonces, por eso es que más que inventarse productos que reemplacen la carne o suspender los productos lácteos y los productos de carne, lo que estamos buscando es producir un tipo de aditivos en la dieta que permitan reducir las emisiones de metano. También se han destacado que algunas sustancias que podrían ser factores antinutricionales como las saponinas, los taninos, determinadas especies de algas, o por otro lado los denominados aceites esenciales pueden contribuir a bajar el exceso de metano. ¿Eso qué nos daría? Que la dieta que aumente la producción de proteína microbiana, baje los productos que no se degradan en el rumen, o sea, que podamos aumentar la proteína sobrepasante. Entonces, esa proteína sobrepasante es la eficiente, la que se convierte rápido en aminoácidos y la que no entra en el ciclo de la producción de CO2 y de metano. Aquí tenemos los tipos de arqueas que se han estudiado mucho. Hay más de 40 especies de arqueas, que estas arqueas son, digamos que necesitan el hidrógeno ruminal para poder fortalecerse y para poder hacer su mecanismo de metanogénesis. Aquí tenemos cómo serían las arqueas, se parecen a las bacterias, pero la pared no es de mucina, sino de pseudomucina, tienen una pared citoplasmática que también puede ser de un monolípido o que también pueden ser dos capas de lípido con una capa de proteína. O sea, hay muchos géneros metanógenos de arqueas y todos se están estudiando para establecer de acuerdo al mejor conocimiento de la digestión del bovino, establecer cómo se puede intervenir en esa bioquímica para disminuir el problema de la formación de metano. Entonces, en resumen, lo que se sabe es que el metano tiene una vida más corta que el anhídrido de carbono y es más sencillo de que se pueda atacar para mejorar el calentamiento global. Hay algo muy importante y es que la vacunación de los rumiantes se ha estado explorando en Nueva Zelanda. Eso ha sido de gran impacto, lo han hecho especialmente en las ovejas. Se vacuna, es una proteína metanógena que genera anticuerpos y que se pueden detectar a nivel de la saliva.
Aquí tenemos que otra forma para evitar el problema es hacer una selección genética, donde las especies de arqueas que el bovino tenga se disminuyan. Como disminuye, se pueden escoger cuáles de esas arqueas son las más metanogénicas y empezar a hacer una selección genética para que tengan menos cantidad de arqueas, que no son a la final las que producen la proteína ruminal, porque eso son las bacterias. Entonces, por eso la selección genética es otro medio que ayuda como estrategia para reducir las emisiones de metano. O sea, en resumen, las estrategias, la reducción del tiempo de retención del alimento en el rumen, o sea, aumentar la proteína sobrepasante. Dietas basadas en granos que reducen las emisiones de metano. O sea, es mejor que las dietas forrajeras, porque la dieta forrajera, por su volumen y por su densidad, se demora más y produce más metano. Procesamiento del alimento para que pueda ser de mejor eficiencia al pasar al intestino delgado y absorberse. El mejoramiento genético, la utilización de aditivos y, como ya lo hemos explicado, lo que se hace en Nueva Zelanda, que es la exploración de las vacunas. En conclusión, el conocimiento de la función ruminal es fundamental para poder hacer los procesos de investigación. Y en segundo lugar, la contaminación ambiental presente, de la cual somos responsables los seres humanos, y todo lo que desarrollamos con la naturaleza, mejora si investigamos mejor el rol de la ganadería que tiene, es fuente de nutrición, es fuente de trabajo, e intentamos controlarla, no suprimiéndola, sino evitando la producción de los gases de efecto invernadero. Como fue extensa la revisión bibliográfica, la adjuntamos en el documento Word y le damos muchas gracias por haber escuchado la presentación.